Buenas tardes, saludamos a quienes nos acompañan hoy acá en la sala de rectores de la Biblioteca Joaquín García Monge y desde el Facebook Live de la Editorial Universidad Nacional para la presentación del libro Una artimaña sublime, microrelatos en inglés del siglo XIX y principios del XX, traducidos al español del académico y escritor Dr. Francisco Vargas Gómez. A continuación, el doctor Gabriel Bartolano Román, miembro del Consejo Editorial, ofrecerá unas palabras de bienvenida. Don Gabriel. Buenas tardes. Pues bueno, no podría yo extenderme excesivamente porque no quisiera agotarlo, ¿no? Me corresponde también hablar como comentarista del libro. No voy a hacer sino una cosa muy concreta. Me ha pedido la doctora Iliana Araya, presidenta del Consejo Editorial de la Universidad Nacional, de la EUNA, pues que les brinde el más cordial saludo, que les dé la bienvenida oficial a esta actividad, esta presentación formal del libro del profesor Francisco Vargas, y pues también que no pierdan la oportunidad de hacer hincapié en un par de cuestiones elementales, ¿no? La primera, que es muy importante para la editorial de la Universidad Nacional, apoyar esta área del trabajo editorial que se refiere a la traducción, sea que se traduzca literatura costarricense, centroamericana, hispanoamericana a lenguas modernas como el inglés, o sea que desde tradiciones como la literatura inglesa en este caso, o la literatura en lengua inglesa, mejor dicho en este caso, se traduzca al castellano, ¿no? No importa la dirección, lo que importa es que la literatura se pueda proyectar, se pueda conocer y se pueda disfrutar, y esa es una misión fundamental de la editorial de la Universidad Nacional. La segunda, el segundo aspecto en el que me ha pedido que haga hincapié es en la oportunidad de hacerles saber a nuestros lectores, a la comunidad universitaria en general, a nuestros estudiantes, académicos, investigadores, que bueno, que la editorial sigue haciendo un trabajo, no lo dice ya ella, lo digo yo, no, me parece formidable, por promover la cultura, la educación, la instrucción de la gente, no solo adulta que transita por las aulas universitarias, sino también de los niños y jóvenes. Así que ya ven ustedes que cada día el acervo de la editorial se va aumentando, se va diversificando. También es importante que sepan que la editorial Universidad Nacional viene publicando libros en acceso abierto, en formato electrónico, en audiolibros, y que todo esto está disponible para ustedes en el portal electrónico de la editorial. Así que les invitamos a que acudan allí, lo revisen, lo consulten, lo utilicen, y ojalá que lo difundan en sus propios hogares y entre sus estudiantes y comunidades, porque eso es fundamental, ¿no? Que los libros puedan circular. Me ha pedido además la doctora Araya que la excusara. Ella se vio imposibilitada de acompañarnos esta noche, no porque no lo deseara, ¿no? Realmente ella guarda un enorme aprecio no solo por el trabajo intelectual de Francisco, quien ha sido miembro del Consejo Editorial ya durante bastantes años, ha concluido su labor recientemente, sino además porque le tiene ya, digamos, una admiración particular y conoce muy bien la calidad de su trabajo y de sus aportaciones. Así que me ha pedido que la disculpe con ustedes y con el propio Francisco, pero bueno, ella debía atender digamos, una obligación ineludible, ¿no? Bueno, quedan ustedes entonces, quedan ustedes muy bien recibidos acá. Sepan que la editorial es tanto la casa de Francisco como de los autores de la universidad y desde luego del país, ¿no? Muchísimas gracias. Para presentar el libro nos acompañan hoy dos destacados invitados a quienes agradecemos su colaboración en este evento y a quienes me voy a permitir introducir con una pequeña reseña biográfica. En primera instancia nos acompaña Cherry Gaffer, profesora de extensa trayectoria en la Universidad Nacional, en cuya Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje ha desarrollado toda su carrera profesional como docente en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Es directora de la revista académica Letras, adscrita a la Universidad Nacional, dedicada a los estudios lingüísticos y literarios, y hasta hoy una de las publicaciones que goza de más estabilidad y prestigio en la institución y en la comunidad académica.
Añadido a su formación inicial en la Universidad de California, Riverside tiene un posgrado en traducción por la Universidad Complutense de Madrid. Esa especialidad académica la llevó a fundar con un grupo de expertos, primero una licenciatura en traducción entre 1993 y 2003, luego fue la principal impulsora y coordinadora durante más de 10 años, hasta el 2015, del programa de posgrado denominado Plan de Maestría en Traducción. Teniendo a su cargo ese programa, impulsó numerosas actividades de cooperación interinstitucional, conferencias, coloquios, encuentros académicos con entidades costarricenses y del exterior. En la actualidad forma parte de un grupo de investigación que promueve estudios especializados en traducción e interpretación. Artículos suyos sobre el desarrollo e historia de la traducción en Costa Rica y en Centroamérica están publicados en importantes recopilaciones sobre el tema. Recientemente fue invitada por la Universidad Autónoma de México a impartir una conferencia taller sobre aspectos conceptuales y metodológicos de la traducción literaria, producto de sus investigaciones en este campo. Doña Cher, el espacio suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, es un placer especial estar aquí hoy porque hemos visto todo el proceso, ¿verdad?, de elaboración de este libro y es de verdad una alegría. Aquí tenemos el libro incluso y espero que cada uno de ustedes tengan la oportunidad de verlo, de leerlo y sobre todo de disfrutar de su lectura. Hoy me voy a referir al uso del estilo para conservar en el texto, en un texto traducido, la experiencia del lector. Por eso es que decía, espero que tengan la oportunidad de disfrutar la lectura de este libro. Voy a empezar por unas preguntas. Como niños, ¿ustedes alguna vez leyeron un libro o que le leyeron un libro que ustedes decían que no le veo la gracia? No le veo, ¿verdad? Parece que todo el mundo dice que es un libro muy bueno, pero no le veo la gracia. Bueno, hay que ver la gracia en un libro que leemos, y eso es lo que hay que pensar. No solo al escribir un libro, sino también al traducir un libro. Hay que conservar esa gracia. Cuando estaban en el colegio, seguramente en algún momento les dieron una asignación de leer un libro, algo de literatura universal, y decían, pues lo leemos en español, se escribió en inglés o en francés, pero no le veo la gracia a ese libro. Uno siente, bueno, lo leo, es una asignación, pero hasta ahí llega. O incluso las películas. A veces vemos una película, estamos ahí en el salón, vienen también la parte de subtítulos. Uno ve que algunos se ríen, otros no. Algo pasó, perdió la gracia, ¿verdad? Para algunos ¿verdad? La gracia de disfrutar de esa película se perdió. Seguramente todos hemos tenido esa experiencia con algunos libros traducidos que hemos leído, que uno es que dicen que este libro es muy bueno, pero yo al leerlo lo veo así como que, bueno, veo el argumento, ahí están los personajes, pero todos son iguales y hasta ahí llegamos. Aquí estamos pensando en la experiencia que tiene el lector al leer un libro, y eso lo tiene que tener muy en cuenta el traductor. ¿Cuáles son las reacciones que va a tener el traductor, o que más bien que va a tener el lector al leer ese libro? Hace muchos años yo había leído una novela en inglés que es El amante de Lady Chatterley. Lo había leído en inglés y por las circunstancias que se dieron,
después la leí en español, casi de seguido. Y yo decía, pero qué aburrido es ese libro ya en español. Porque era un libro, una novela, que tenía unas escenas muy interesantes, unas escenas íntimas, donde se aprovechaba un dialecto regional de Inglaterra para hacer aún más íntima esa escena. Y claro, en la versión en español simplemente era una conversación más, algo totalmente, hemos perdido toda la gracia. Yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Que en ese momento todavía no había estudiado traducción, en ese momento era una lectora más, ¿verdad?, de esa novela, pero decía, algo pasó aquí. Eso tal vez es una primera motivación para dar importancia a la experiencia que va a tener el lector al leer un libro. Y esa es la experiencia que aquí en el libro que nos tiene aquí hoy, de Francisco, esa es la experiencia que nosotros podemos apreciar. Se trata en estos casos de una cultura remota, una época distinta, un lugar diferente. Hay diferentes tipos de lenguaje. Más allá del asunto del inglés y del español, que a veces pensamos solo en eso, que pensamos que por supuesto que hay una sola palabra para traducir cualquier palabra en la otra lengua, y ya al ponernos a pensar un poco más, nos damos cuenta de que hay situaciones formales, informales, existen diferentes dialectos, hay diferentes situaciones, hay, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿cómo hablamos nosotros cuando vamos con los amigos? ¿Cómo hablamos cuando estamos en los tribunales? Son situaciones totalmente diferentes, y nosotros como hablantes de nuestra lengua materna contamos con una cantidad infinita de opciones para adecuar nuestra expresión en cada caso. Concentrémonos ahora en el libro de Francisco. Pensemos en la época. Los relatos, bueno, tienen por lo menos 100 años, en algunos casos casi hasta 200 años. Son relatos de los Estados Unidos, son relatos de Inglaterra, son culturas muy diferentes, situaciones muy diferentes, y lo que es más interesante aún, contienen también importantes secciones donde se utiliza un dialecto, una variante regional, y hay que ver qué hacer con todo eso. Es interesante que haya elegido en este caso el microrrelato, porque le permite experimentar un poco más con el lenguaje, porque los microrrelatos son muy breves, 2 o 3 páginas, tienen que desarrollarse todo en ese caso, y si el cuento original, si el relato original nos llama la atención, hay que ver cómo hacer para que nos llame igual la atención en el nuevo relato. Cómo conservar esa gracia que sentimos como lectores, esa experiencia que tiene el lector al leer una obra. ¿Cómo hubiera contado la historia el propio autor si habría escrito esa historia en español? Con los microrelatos entonces son un lugar ideal para experimentar con estos fenómenos, ya que todo se desarrolla en pocas páginas. En cada caso se utilizan ciertos rasgos lingüísticos que permiten al lector asociar ese texto con cierto tipo de expresión en su propia lengua. Vamos a ver algunos ejemplos, o un ejemplo más bien muy sencillo por la situación en que estamos. No contamos con pizarra ni tiza para apuntar las frases o lo que sea.
En cada relato, entonces, es un espacio para experimentar con el estilo, con el lenguaje requerido, por un lado, el lenguaje requerido de parte del narrador, y por otro lado, de parte de cada personaje. Cada personaje es diferente y el traductor tiene que darse cuenta de eso. No puede traducir el lenguaje de todos los personajes como si fuera el mismo hablante. Además de eso, hay situaciones formales, hay narradores formales, narradores que utilizan un lenguaje más coloquial. Hay que representar de alguna manera la época. No es una persona, digamos, de ahora que está narrando. Hay que buscar la manera de reflejar el lugar. En el caso de los personajes, hay que pensar en la edad de cada personaje, la situación en que se encuentra, su personalidad, su papel en el relato, el contexto. Hay que pensar en el tema de la historia. Sigamos con el ejemplo particular. En una de las historias, la que le da el nombre a este libro, The Artful Touch, una artimaña sublime, de Charles Dickens, mencionamos el caso de un detective, dos detectives ingleses que están conversando en un tono coloquial, y algo tan sencillo, por ejemplo, que dice uno de ellos, refiriéndose a otra persona, dice Wickham and me. Lo normal sería Wickham and I, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, muy bien, ¿qué vamos a hacer con eso al traducirlo? Un traductor convencional diría simplemente Wickham y yo, y se pierde, digamos, el uso coloquial que tenía en la historia original, donde decía Wickham and me, porque se iba a referirse a algo que ellos iban a hacer. Bueno, ¿cuál es una opción? Buscar una opción en el español coloquial, en este caso decir yo y Wickham, vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? En este caso se invirtió el orden con el fin de buscar un uso coloquial. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo porque nos permite verlo, ¿verdad? Pese a que no contamos todavía cada uno con un ejemplar del texto para referirles a la página, pero se muestra que de lo que se trata es buscar el uso característico de otro tipo de lenguaje. Podemos pensar en unos ejemplos de lenguaje marcado en español. Lenguaje marcado, este tipo de lenguaje que tiene, digamos, algo diferente, algo especial. Podemos pensar en un narrador que use un lenguaje erudito. Podemos pensar en un narrador que usa algo más coloquial. Podemos pensar en cómo habla un maleante, un juez, un estudiante colegial, un obrero urbano, una señora de la alta sociedad. ¿Cómo hubiera hablado, por ejemplo, un maleante de Estados Unidos o del Reino Unido? Van a hablar de una manera totalmente diferente, y eso hay que reflejarlo de alguna manera también en la traducción. ¿Cómo habla, por ejemplo, un estudiante colegial hace 150 años o hace 100 años? Esos son los problemas que hay que resolver en la traducción de este libro. ¿Cómo habla un obrero urbano respetuoso? O más bien, ¿cómo habla un otro obrero urbano malcriado? Cada uno, ¿cómo vamos a traducir lo que dicen de la misma manera? Que es lo que muchas veces se da. ¿Cómo habla aquella señora de la alta sociedad con sus amigas o con sus criados? En cada caso hay diferencias muy grandes, y hay que buscar la manera de reflejar esas situaciones en español. ¿Cómo habla, por ejemplo, un juez cuando habla con otro juez?
cuando habla con un abogado o cuando habla con un amigo, ¿verdad? En cada caso varía su forma de hablar y eso hay que representarlo. Se dan estas situaciones efectivamente en estos relatos y hay que buscar la manera de resolver eso. No se trata de transcribir el habla tal cual. Uno podría pensar, bueno, simplemente pongo lo que dice la persona, sino de recurrir a ciertas estrategias que nosotros como lectores nos ayudan pensar en el lenguaje usado en tal o cual situación. Con solo variar una o dos palabras o con solo variar a veces la ortografía o implementar algunos cambios estructurales, de utilizar una estructura más breve. Con solo eso ya se logra, digamos, que el lector se asocie o haga una asociación con esa situación y pueda entonces encontrar la gracia en el relato. Eso es lo que queremos hacer. Queremos conservar la experiencia que tiene el lector en ese momento. Yo quisiera, bueno, mencionar el hecho de que es importante, sobre todo en el caso del microrelato, que es lo que tenemos aquí, por donde la idea es producir un efecto muy intenso en muy pocas páginas, y en ese caso el lenguaje cobra mayor importancia aún. Hay que crear un efecto de asombro, un efecto de sorpresa, algún efecto en particular, y eso solo se hace, digamos, mediante un uso muy cuidadoso, muy meticuloso del lenguaje que se utiliza, en primer lugar de parte del autor original y luego de parte del traductor. El lenguaje utilizado es esencial para crear ese efecto, y en cada caso la traducción conserva, en esos casos, la gracia, conserva la experiencia del lector. Para concluir, quisiera mencionar que este es un libro para distintos tipos de lector. En primer lugar, para el lector común, no el lector, digamos, estudiado ni instruido, simplemente alguien que quisiera leer los cuentos y encontrarles esa gracia que tenían los cuentos originales. Es un libro también para el monolingüe y el bilingüe. Es un libro que tiene, digamos, el texto original y el texto traducido. Es un libro que le sirve a quien quisiera comparar esas dos versiones. El estudiante del inglés o del estudiante del español también puede beneficiarse de este libro. Los traductores, los estudiantes de traducción que quisieran ver, digamos, un ejemplo, una opción, esta no es la única opción, sino que puede haber otras opciones. Podrían decir, no, yo quisiera conocer, digamos, una opción, pero también hay otras. También para el estudiante o el estudioso más bien de la literatura, le viene muy bien. Cualquiera que sea el caso, esperamos que disfruten ustedes de leer este libro, y el título nos llama la atención, una artimaña sublime. Con solo eso ya uno comienza a encontrarle la gracia. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cherry. Ahora nos acompañará de nuevo don Gabriel Baltodarno Román, quien es profesor catedrático de la Universidad Nacional, en cuya Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje desarrolla su actividad docente e investigativa desde hace casi 2 décadas. Tiene un doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura y una maestría en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica. En la actualidad es el coordinador académico del Plan de Maestría de Estudios de Cultura Centroamericana y del Programa de Estudios en Literaturas Regionales. Además, ha sido miembro del Consejo Directivo de la Editorial Costa Rica y del Consejo Editorial de la Universidad Nacional.
Su trabajo se especializa en los campos de los estudios literarios y culturales. Como investigador se ha concentrado en asuntos relativos al examen de la literatura costarricense, de la novela hispanoamericana contemporánea y más recientemente de los vínculos entre el humor, la cultura letrada y la sensibilidad conservadora, así como de la historia de la crítica literaria en Centroamérica. Su actividad académica incluye una notable producción de artículos, ponencias, conferencias y libros en el medio universitario, además de la participación directa en congresos, jornadas y simposios sobre las letras de la región centroamericana. Sobre cuestiones asociadas con el estudio de la risa, publicó previamente la antología Poesía de Humor e Ingenio, Costa Rica, 1860-1910, de la editorial Universidad Estatal a Distancia. Don Gabriel, adelante. Muchísimas gracias, Marianela. Bueno, ya ven ustedes que yo tengo hoy una posición un poco particular o singular, ¿no? En primer término, porque hago a la vez de representante del consejo editorial y de comentarista, ¿no? Dicotomía que ya doy por superada, ¿no? Ahora me presento frente a una nueva, ¿no? Que es hablar sobre una traducción sin ser especialista en traducción, ¿no? Sin tener mucho conocimiento del tema, incluso, digamos más, ¿no? Siendo ya un lego cuando no un ignorante de la cuestión, ¿no? Por ello, mi comentario va a partir de una cierta premisa, ¿no? ¿Cuál es esa premisa? Bueno, no podría yo hablar desde la perspectiva propia de los estudios de traducción, me parece que ni siquiera desde la perspectiva de los estudios literarios, porque aquí lo que está en juego pues es una colección de textos traducidos, una colección de textos de letras inglesas, británicas y estadounidenses, digamos, ¿no? Con lo cual, pues yo tampoco me atrevería, ¿no? a decirles mucho sobre la literatura en lengua inglesa, ¿no? Y afortunadamente ya Cherry se ha referido a los problemas de traducción que están implícitos en el trabajo de Francisco, y debo decirlo, ya no con el conocimiento de un experto, pero sí de un lector muy aficionado, ¿no? Y me parece que en efecto las traducciones de Francisco son traducciones muy bien logradas, son versiones muy bien preparadas, ¿no? Y esto ya no es un halago personal, pero sí que debo decir que me ha causado no sorpresa, ¿no? Porque yo sé la capacidad de Francisco, pero sí que me ha sorprendido Francisco, a quien yo conozco desde hace muchos años y con quien tengo además una relación cordial y personal muy afable, ¿no? Me ha sorprendido, digo, porque no le conocía como traductor literario, ¿no? Es decir, que yo sé que él ha tenido un enorme interés por esto a lo largo de su carrera profesional, pero bueno, lo cierto es que en la academia muchas veces toca hacer otras cosas, ¿no? Dar cursos sobre investigación, sobre traducción y todo esto, y no hacer traducción literaria. Así que muchos años después he venido a conocerlo como traductor literario y debo decirles que me ha sorprendido muy favorablemente, ¿no? Muy positivamente, porque su trabajo como traductor es excelente, es extraordinario, es de un enorme talento, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental, hay que señalarlo. Me voy a disculpar por anticipado, porque si bien no quiero meterme con el tema de la traducción por el riesgo que supone, pues bueno, lamentablemente terminaré diciendo alguna cosa inapropiada sobre la traducción, ¿no? Pero lo hago con la buena fe del lector, ¿verdad? Con la buena fe de aquel que lo que hace es leer los textos y disfrutarlos, porque es un libro, como ha dicho Sherry, que está hecho para el público, para muchos tipos de público, y que en efecto se puede disfrutar en la lectura amena, en la lectura ociosa, y eso es una enorme ventaja, ¿no? Y vamos a ver, les propongo lo siguiente. Me gustaría hablar en estos minutos, en este ratito, sin excederme mucho en ello, ¿no? Porque queremos oír a Francisco también, o realmente a quien queremos oír es a Francisco. Voy a detenerme en 5 figuras que a mí me parece que convergen en este libro. Dicho de una forma un poco caricaturesca, ¿no? Me parece que hay 5 dimensiones del quehacer de Francisco que confluyen en este trabajo. ¿Se dan cuenta? Como si tuviéramos 5 Franciscos que hacen un libro, ¿no? Esos 5 Franciscos tienen que ver con los siguientes roles, ¿no? El primero es el del investigador, el segundo es el del antologador, el tercero es el traductor, el cuarto es el profesor,
y el quinto es el editor. ¿Se dan cuenta? Son 5, ¿no? Y me gustaría referirme muy puntualmente a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sigamos ese mismo orden para evitar cualquier confusión y para evitar un peligro enorme, que es que yo haga digresiones, ¿no? Vamos a ver, el investigador. Bueno, hay que decir que este libro empezó como un proyecto de investigación. Vean ustedes qué cosa más curiosa, ¿no? Porque las investigaciones por lo general no suelen deparar libros, si bien es lo que uno esperaría, y mucho menos libros que pueda leer cualquiera. Normalmente las investigaciones generan informes de investigación, una enorme cantidad de correspondencia, unos archivos interminables en la universidad que probablemente nadie lee, y a veces artículos, y si no, pues textos de estos universitarios, que a veces son tratados, manuales, este tipo de cosas, ¿no? Pero el proyecto de Francisco lo que generó es un libro que está dedicado al público, y yo creo que sobre todo al público que ama, que disfruta la buena literatura, que eso es, digamos, una cosa básica, ¿no? Entonces, este proyecto empezó como un plan de investigación titulado La traducción al español del microrrelato en inglés de finales del siglo XIX y principios del XX, una antología bilingüe. Claro, el título Una artimaña sublime, pues claro, frente a ese título palidecen todos los títulos de proyectos de investigación, ¿no? Ese proyecto Francisco lo desarrolló con mucho esmero entre enero de 2016 y diciembre de 2018, y fue un proyecto que hay que decirlo, ¿no? Fue auspiciado por esta universidad a través de su Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. ¿Ven? Ojalá tuviéramos en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje cada vez más investigaciones que tengan que ver con esto, que tienen un impacto enorme. Voy a cometer una infidencia, ¿no? Pero hace unos días en una mesa redonda con Damaris, ¿no? Que nos acompaña hoy también, se hablaba sobre la importancia de reorientar la investigación en la Escuela de Literatura. Ella hablaba sobre el caso particular del área de inglés, y yo creo que estos son ejemplos sobre cómo habría que reorientar, ¿verdad? Porque al final son trabajos que tienen una enorme incidencia, evidentemente en el público, es decir, ahora tenemos un libro que muchas personas pueden leer, pero también, ya lo van a ver cuando hablemos de la cuarta figura del profesor, me parece que son también proyectos que tienen incidencia en la docencia universitaria, porque por alguna razón tonta se nos ha hecho costumbre pensar que para dar clases hacen falta solo manuales, y realmente lo que hace falta son buenos libros, ejemplos, ilustraciones de brillantes de inteligencia, y ese es el mejor manual didáctico, se dan cuenta, pero bueno, es mejor no meterse en ese terreno. Hay que decir que este proyecto está enmarcado en un programa, con lo cual se ve que es muy ambicioso, forma parte del programa de traducción e interpretación de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Es una iniciativa muy valiosa y es una iniciativa que viene dando frutos, ¿verdad? Estimulando la traducción literaria, estimulando la discusión académica en torno a la traducción y la traductología, así que es fundamental. Pasemos a la segunda figura, no podría detenerme muchísimo en cada una, primero para no cansarlos y segundo para que nos quede tiempo suficiente para escuchar a Francisco y conversar. La segunda figura es la del antologador. Aquí hay una que se traslapa, que es la del lector, ¿verdad? El antologador es a su vez primero un gran lector, y bueno, a mí me ha sorprendido de nuevo, lo digo ya no con humor, sino además con una sorpresa muy grata. Me ha resultado muy interesante conocer los gustos literarios de este señor llamado Francisco Vargas, ¿no? Que yo sé que es un profesor muy serio, muy correcto, que da unas clases estupendas, pero que yo no sabía exactamente qué leía, ¿no? Y es que eso para los que estudiamos literatura es como un chisme, ¿no? Saber qué cosas lee cada cual, ¿no? Bueno, hay un interés particular por la literatura tardío-romántica. Recuerden que los cuentos que se recogen aquí son cuentos que se publican entre la segunda mitad del 19 y los primeros 2 decenios del 20, ¿verdad? Ahí es donde está el corpus de los relatos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de literatura tardía romántica, literatura victoriana, que es una etiqueta grandísima en la cual caben muchas cosas, y letras de la época primosecular, que es esta época marcada por el desencanto, por el nihilismo, por el pesimismo que se sintió antes y desde luego con más fuerza después de lo que ellos llamaban la Gran Guerra,
pensando que esa sería la única, ¿no? Pero bueno, nosotros ya con más cinismo le llamamos la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, claro, ese ambiente es un ambiente muy particular, porque allí son frecuentes los temas que tienen que ver con el pesimismo ontológico, que tienen que ver con las clases sociales, la conciencia de clase, que tienen que ver con una cierta visión muy negra, muy desfavorable de aquello que el ser humano es, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo tienen una sensibilidad que para nosotros ya resulta extraña, diferida, ¿no? Porque se ve que en 150 años de capitalismo, pues ya nosotros somos casi insensibles, ¿no? Y que aquellos abuelos nuestros resulta que eran unos señores marcados por la emoción, por el sentimiento, y a veces nos resultan en esto ya no sino un poco cursis, cuando menos un poco simpáticos y curiosos, ¿no? Pero hay que decirlo, además, esta es la cuna de la gran literatura moderna, y mucho de la literatura que viene después, de las discusiones que vienen después, se forjan aquí. Así que lo que Francisco traduce es una muestra de una literatura extraordinaria, maravillosa, con unas repercusiones que se extienden durante muchísimo tiempo, ¿no? Así que lo voy a decir con un término que ya no se puede usar, ¿no? Riesgo de que lo cancelen a uno, lo veten como profesor de estudios culturales y esas cosas, ¿no? Es la gran literatura, es la gran tradición literaria, ¿se dan cuenta? Entonces, les decía, es decir, que es una confirmación de que el Francisco lector, el Francisco antologador, que en el fondo es un agente cultural, conoce material, lo escoge y se lo da a los demás, estimula su conocimiento, su lectura, pues es un amante de la gran literatura. ¿Se dan cuenta? Es una antología donde ustedes van a encontrar una muestra de relatos extraordinarios, maravillosos. Y claro, aquí el riesgo y la apuesta es enorme, ¿no? Porque la traducción en efecto puede echarlos a perder, que es lo que ha dicho Cherry con muchísimo tino, ¿no? Un mal traductor puede echar a perder incluso el Quijote, ¿no? Así que el riesgo que corría Francisco era gravísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que ha salido muy bien librado. Vamos a ver, desde luego que aquí hay un tema al cual yo no me atrevo a abordar, que es el de todas las decisiones explícitas e implícitas en torno a lo traducido, ¿verdad? Pensando ya en los asuntos de fondo, pensando, digamos, en la manera en que un material tan distante ya como un cuento de hace 120 años puede ser introducido en un medio como el nuestro con unos ciertos propósitos, ¿no? Pero ese es un tema sobre el cual yo sé que el propio Francisco está en las mejores condiciones para desarrollar, ¿no? Vayamos a la tercera figura, que es la del traductor. Les decía, ¿no? Y ya lo señalaba también Sherry, la antología reúne 20 relatos, 20 cuentos breves, publicados en lengua inglesa entre 1835 y 1924. Los textos son producto de 14 autores reconocidísimos, ¿no? Porque algunos repiten, de algunos hay un par de cuentos, porque claro, es que quedarse con un cuento de Dickens es toda una proeza, ¿no? Uno quisiera incluir 20, pero bueno, hay que escoger, ¿no? Y entonces aquí hay trabajos de Edgar Allan Poe, de Charles Dickens, de Ambrose Bierce, de Kate Chopin, de Alice Dunbar, de Mark Twain, de Lord Dunsany, es así, ¿no? De Ingalls, de Flower, de Virginia Woolf, de Lovecraft y del propio Hemingway, ¿no? Ahí digamos que una muestra bastante amplia. Yo me quisiera referir a 3 logros. Les decía que en algún momento iba a cometer la imprudencia de hablar sobre la traducción. Este es el momento, así que no hagan caso de aquí en adelante, ¿no? A los estudiantes de traducción y los profesores, pero lo hago con buena fe, ¿no? Lo cual ya debe ganarme algún perdón por lo menos, ¿no? Hay 3 temas, 3 asuntos que a mí me llamaron muchísimo la atención de la traducción que hace Francisco, de las versiones que prepara Francisco. El primero de esos temas tiene que ver con la forma en que él resuelve algo que es muy difícil de resolver, y a esto ya ha hecho mención Cherry, y para mi fortuna lo ha explicado de una forma muy precisa, ¿no? Esa tensión es la tensión que se forma entre el lenguaje y la percepción social de un ser profundo. ¿A qué me refiero con esto? Cómo los registros de la oralidad literaturizada
porque ya no, los personajes no hablan como las personas. Eso es un truco de los escritores, ¿no? La oralidad está literaturizada, está convertida en material del texto literario, está intervenida con voluntad estética y con una serie de procedimientos retóricos, sociolingüísticos y demás, ¿no? Cómo esa oralidad literaturizada nos habla en un registro profundo, oculto, mucho más sutil, acerca de la índole de los personajes. ¿Qué nos dice el lenguaje? Ya como si fuera a ver al personaje pintado el cuerpo entero, porque la literatura no puede ser de otra forma. ¿Qué nos dice su lenguaje sobre quién es? Y sobre todo, ¿qué lugar ocupa en la sociedad? ¿Se dan cuenta? Y entonces, claro, aquí Francisco se mete con el maestro de los maestros, ¿no? Se mete con Dickens. Y entonces traduce este cuento de Dickens titulado Una artimaña sublime, ¿no? Que es un cuento donde un detective, un inspector y el sargento que le asiste, pues tratan de hacerse los señores, pero terminan enfrascados en una pelea, ¿no? Con lo cual pierden, como diríamos coloquialmente, pierden todo el amor posible, ¿no? Pierden aquel encanto que querían mostrar y terminan realmente viéndose como lo que son, ¿no? Unos granujas muy astutos. Procuraré no hacer spoiler, ¿no? Procuraré no hacerlo. Y entonces, ¿cómo resolver eso, ¿no? Que es muy sutil, ¿verdad? ¿Cómo resolver esas tensiones entre personajes que pretenden ser algo que no son y un lenguaje que que los delata, exactamente, profesor Monge, que los delata constantemente? Es un tema muy delicado, muy sutil, ¿verdad? Aquí el traductor es casi como un dramaturgo, tiene que saber cómo resolver la escena, cómo en la escena se lee ese subtexto, que es el subtexto que le interesa a Dickens, el de la clase social, ¿verdad? Estamos pensando en el maestro del realismo, ¿no? Entonces esto es fundamental. El segundo gran tema que me parece a mí muy interesante, ¿verdad? Que es una de las constantes también de las traducciones, tiene que ver con la reinterpretación histórico-cultural del humor. Si hay algo que es, en mi criterio, difícil de traducir, es la risa, ¿verdad? Cómo mover a humor, cómo reproducir una escena que está cargada de ironía, ¿verdad? Eso es algo muy difícil y Francisco lo resuelve maravillosamente. Hay por lo menos 3 cuentos donde esto se ve con mucha claridad. Uno es El funeral de John Mortenson, de Ambrose Bierce, es un cuento de 1893. En este cuento, no voy a contarles la historia, pero en este cuento hay una ironía muy fina que hace posible un discreto pero hórrido final, ¿no? Y entonces, para poder hablar de algo tan dramático y obsceno como lo que se está planteando en el cuento, que además estos son relatos breves, son muy sintéticos, ¿no? Son como un guantazo, como un golpe, ¿no? Y para resolver eso hay que trabajar muchísimo, ¿no? Para poder traducir ese humor y que no se pierda el fondo de la situación, ¿no? Otro cuento de Bierce también, ¿verdad? Una noche de verano, me parece que da lo mismo, ¿no? Y este es sobre unos hombres, un par de jóvenes médicos y un sepulturero, un hombre negro, que están empeñados en sacar un cuerpo del cementerio, ¿no? Están asaltando allí una fosa, ¿no? Y entonces el humor igual es fundamental para poder comprender la situación, ¿no? A mí me parece que Francisco en esto hace un trabajo estupendo, ¿no? Hay otro cuento también, La historia de una hora, de Kate Chopin, que es un cuento también extraordinario, ¿verdad? Porque tiene que ver con la vida interna, con la psicología de un personaje femenino que recibe una noticia tremenda, ¿no? Y es que su marido ha muerto, aparentemente, en un gravísimo accidente, ¿no? Y entonces también aquí el humor es muy delicado, muy fino y hay que trabajar con él. Paso al tercer tema, que me parece a mí que es también muy importante aquí, y es que la traducción, las versiones que prepara Francisco también se enfrentan con un problema complejo, que es la reelaboración de emociones sutiles. Vamos a ver,
yo me quedé pensando un poco en las traducciones que hacían los costarricenses de literatura francesa o de literatura inglesa en la propia época, ¿no? A finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. Pensé, por ejemplo, en Alejandro Alvarado Quirós, que era un hombre, un intelectual importantísimo, un político muy importante en la Costa Rica de finales del XIX, inicios del XX, y además fue un traductor que Francisco ha estudiado con mucho detalle. Y yo le decía, claro, cuando uno lee las traducciones que él hace, la forma en que él logra trasladar ese mundo sutil de las emociones, de los sentimientos, es muy precisa, es muy cuidadosa. Pero él tenía una ventaja sobre Francisco, una ventaja enorme. ¿Y cuál era su ventaja? Bueno, que él era un contemporáneo, ¿verdad? Que aquellos sentimientos, aquellas emociones no eran extraños para él. Un traductor contemporáneo tiene que hacer un esfuerzo grandísimo, un esfuerzo redoblado para poder captar, para poder comprender esas emociones que ya son tan distantes, porque las emociones también tienen una historia. Y entonces hay que hacer un trabajo complejo, un trabajo, me parece a mí, muy cuidadoso. Hay un cuento que yo me lo voy a tomar junto con La artimaña sublime, de Dickens. Este otro cuento se llama Violetas, es el de Alice Dunbar, un cuento de 1895. Yo me lo voy a tomar como, esos dos cuentos me los tomo como un emblema de lo que es el libro, este libro en particular. En ese cuento hay una historia de un amor frustrado, muy propia de la literatura del fin de siglo, pero aquí aparece una cosa que es bellísima. No sé si ustedes han oído hablar sobre esto de la floriografía, que es el lenguaje victoriano de las flores, ¿verdad? Cómo las flores, perdón, arregladas en buqué o solas, cargan una serie de simbolismos, y entonces las flores ya son por sí solas una especie de comunicación clandestina. Piensen en una sociedad muy marcada por el conservadurismo moral, ¿no? Cómo comunicarle uno sus sentimientos, sus pasiones, incluso aquellas las más intensas, a la amada, ¿no? Y tendría que ser muy discreto. Entonces un ramo de flores lleno de simbolismo, donde cada flor significa algo, donde cada planta significa algo, es una forma muy sutil de decirle a la amada lo que se siente, sin que se enteren los padres y todo esto, que suele ser muy penoso, ¿no? Entonces los victorianos tenían un lenguaje bellísimo, muy sofisticado, muy complejo, como suelen ser en esto los ingleses, ¿no? A lo largo de su historia, con el cual transmitían estados anímicos complejos, se podía comunicar. Este cuento gira en torno a eso, ¿no? Aquí sí voy a cometer un spoiler, porque si no, no se entiende la explicación. La amada envió un ramo donde están todas sus emociones, y el ramo nunca llega, y entonces aquel mensaje se pierde, ¿no? Es un poco la tragedia del cuento. Y esta mujer que ve su amor perdido, pues bueno, un año después está muerta, ¿no? Y acompañada de otro ramo, que es un ramo fúnebre, ¿no? La corona fúnebre. Entonces, ese cuento está lleno de emociones muy sutiles, muy delicadas. En esto Alice Dunbar es una maestra, ¿no? de la literatura moderna, y Francisco lo traduce con enorme cuidado. Así que yo he llegado a una cierta tesis. Mi tesis es que al igual que ocurre con la floriografía, esta antología es un buque de estados anímicos complejos, muchas veces esbozados, muchas veces planteados con sutileza, con finura, con agudeza y con perspicacia. Y eso no es un logro menor en una traducción. Termino, quizás para no demorarme más, voy a quedarme con las 4 figuras. La del editor pues la puedo mencionar en una frase, ¿no? La última figura, la del académico. Yo creo que con todas estas labores que el libro recoge, yo creo que Francisco también se ha planteado de alguna forma, como un plan implícito, escoger ejemplos difíciles, ¿no? Eso que llaman los casos terribles, ¿no? Los casos difíciles de la traducción. Y entonces el libro termina siendo un dispendio de ilustraciones, es decir, que perfectamente Francisco podría hacer su clase de traducción literaria, no leyendo a ninguno de estos señores célebres de la bibliografía recomendada, sino
pues volviendo sobre la forma en que resolvió cada uno de estos temas, ¿no? Porque el libro, si uno es estudiante de traducción, bien puede servir como un conjunto de ejercicios de adiestramiento complejo, ¿no? Así como los matemáticos nos dan esos manuales llenos de álgebra, pues así también Francisco nos da una antología donde hay una serie de problemas muy bien resueltos. ¿Se dan cuenta? Bueno, y el editor. Bueno, recuerden ustedes también que la edición es una labor fundamental si se piensa como un trabajo de agencia cultural, de difusión y de divulgación. Y yo creo que aquí Francisco también, en su paso por el Consejo Editorial de la Universidad Nacional, pues cada vez fue adquiriendo una conciencia más completa acerca de esto. Pero bueno, no voy a decir más, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Gabriel. Ahora es momento de presentar al autor del libro que lanzamos hoy oficialmente con este evento. Francisco Vargas Gómez es profesor e investigador de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional desde 2004. En dicha institución ha tenido bajo su dirección diferentes cursos de traducción, principalmente de aspectos introductorios a la traducción, de traducción de textos culturales y literarios y de teoría de la traducción. Ha desarrollado proyectos de investigación relacionados con la traducción de literatura costarricense y con la evolución de los estudios de traducción e interpretación en y sobre Hispanoamérica. Es además autor de varios artículos sobre los temas antes referidos. Actualmente coordina el programa de traducción e interpretación de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Cuenta con una maestría en traducción de la Universidad Nacional y con un doctorado en traducción e interpretación de la Universidad de Alicante, España. Adelante, don Francisco. Gracias. Gracias, Mariana. Y antes de iniciar, pues gracias a quienes me acompañan aquí en la mesa, ¿verdad? Por ser tan generosos en sus halagos que posiblemente no merezco. Pero bueno, lo primero que hay que decir es buenas tardes a todos, ¿verdad? Tanto quienes nos acompañan aquí en la sala y quienes pueden estarnos viendo por medio de las vías virtuales. Bueno, pues antes de hablar propiamente del libro, yo preferiría hablar de un asunto que posiblemente es más interesante para quienes nos puedan estar escuchando, que es en sí la traducción literaria, ¿no? Tenemos el libro del momento de lado y centrémonos un poco en la traducción literaria. Para hacerlo, lo que voy a hacer es repasar el segundo apartado de la sección introductoria del libro, que es la que se centra precisamente en la práctica o en el ejercicio de la traducción literaria. Y ya luego al final sí que acabaré refiriéndome a las traducciones que elaboré a manera más de ejemplo de los principios traductores que pueden regir la traducción literaria, más que por el valor que puedan o no tener por sí mismas. Antes sí aclaro que la discusión sobre la traducción literaria que deseo plantear hoy es en términos más bien prácticos, esto es en lo que respecta al ejercicio de traducir literatura para que sea entendida como un texto literario en sí mismo. Bueno, para comenzar ahora sí, habría que entender o habría que plantear que sobre la traducción de literatura, la traducción literaria, existen varias ideas muy extendidas, ¿verdad?, que en mi opinión la condicionan o suelen condicionarla de manera negativa. Voy a referirme a tres puntualmente. La primera es que es un tipo diferenciado de traducción e incluso un tipo superior de traducción. Esto es, que no se parece en nada a lo que vendría a ser la traducción científica, la traducción médica, la traducción de textos técnicos, en fin, cualquier otro tipo de traducción. La segunda idea, muy extendida también, es que se presume que no depende, digamos, de una aproximación razonada, sistemática, metódica, sino que más bien depende de la creatividad, de la sensibilidad y sobre todo de la inspiración de quien traduce. Y la tercera, que va muy de la mano con esta segunda, es la idea de que al traductor literario o sobre el traductor literario usualmente se prefiere que sea además un excelente narrador, un excelente poeta o un excelente ensayista o dramaturgo, es decir, que sea un escritor. Pues bueno, estas ideas, o sobre ellas basta decir más bien que si fueran
ciertas, simple y sencillamente la industria de la traducción de textos literarios se vería en principio desbordada o se habría visto desbordada ya desde hace muchos años, ¿verdad? Simple y sencillamente por la falta de traductores que califiquen en esa figura tan idealizada de lo que es un traductor literario. Ahora bien, tampoco, vamos a ver, no tenemos que equivocarnos, porque esa idea no quiere decir que quien ha dedicado toda su vida profesional a la traducción de textos científicos, médicos, etcétera, pueda traducir con igual soltura, con igual precisión y eficacia de la noche a la mañana textos literarios. Más bien significa todo lo contrario, ¿verdad? El punto aquí es que al igual que ese traductor de textos científicos ha tenido una formación, el traductor literario también debe tener una formación que lo lleve a capacitarse para hacer su labor, ¿verdad? Y por ende poder aplicar digamos, principios similares a la traducción tanto de una cosa como de la otra. Pues bueno, esto me remite a mí a un par de frases que se suelen escuchar. Una es de Alva Edison, que no es alguien, digamos, santo en mi devoción, pero la frase sí siempre la tengo muy en cuenta. Bueno, él decía que la genialidad o la creatividad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Esto se aplica perfectamente a traducir literatura, al igual que se aplica en este caso, lo que sea Edison, ¿verdad? Que un inventor. Lo mismo o algo similar decía Picasso, ¿verdad? Cuando él decía que cuando la inspiración llegue, ¿verdad? O baje, donde sea que baje, que lo encuentre trabajando, ¿verdad? Básicamente, estas dos frases, ¿verdad? Estas dos ideas, básicamente resumen lo que yo les vengo a proponer hoy aquí, ¿verdad? Y la idea es que existen ciertos principios de orden general aplicables a la traducción de cualquier texto, ¿verdad? Que resultan también efectivos para el caso de la traducción literaria, como resultan efectivos para traducir recetas de cocina. Así pues, todo tipo de traducción, o al igual que todo tipo de traducción, la traducción literaria depende de determinados aspectos, ¿verdad? Entre ellos, de la comprensión previa que se tenga del texto original, del género al cual pertenece ese texto original y de la situación en que se inscribe o en que se produjo ese texto original. También dependerá de las competencias y experiencias de quien traduce, de su conocimiento y estudios del campo en que se inserta el texto original, en este caso el campo de la literatura, conocimientos que deben ser por lo menos o cuando menos mínimos sobre, en este caso, los textos literarios. También dependerá de la interpretación precisa que se haga de la situación de traducción, ya no de la situación que produjo el texto original, sino de la traducción, la situación que va a generar la traducción en sí, del tiempo que cuente el traductor para hacer su tarea, del propósito que se persigue al producir esa traducción, de lo razonado del método que se siga y de la previa identificación de problemas traductológicos y a su vez de la aplicación sistemática de soluciones a esos problemas previamente identificados. Quiero hacer notar que esta lista no hace sino resumir los requisitos que se solicitaría a cualquier traductor de cualquier tipo de textos en cualquier compañía. Y si esos principios valen para el traductor literario y son los mismos que valen para cualquier otro traductor, pues quiere decir que algo en común sí que tiene la actividad de traducir literatura con la actividad de traducir cualquier otro tipo de textos. Vista así, la traducción literaria es igual de susceptible, o desde mi punto de vista es igual de susceptible a la sistematización que las otras ramas de la traducción. Y por estas razones, primero, es posible seguir un proceso ordenado al practicarla, es decir, se puede acudir a un método, a estrategias, a técnicas específicas que pueden aplicarse de manera metódica y consciente y consistente. Y también es posible identificar, por tanto, y clasificar problemas de orden lingüístico, semántico, comunicativo, pragmático, semiótico, y a la vez identificar también soluciones concretas a partir de un estudio previo del texto y de los conocimientos que se tenga del campo, del tema, del género, de la lengua, del propio texto original. Hasta ahí todo eso también es aplicable a cualquier otro tipo de textos. Por extensión, entonces, todo ello implica que necesariamente habrá traducciones
más adecuadas y traducciones menos adecuadas, ¿verdad? A ciertas situaciones, y ello dependerá en gran medida de la capacidad que tenga el traductor precisamente para valorar esas situaciones y lo que se espera entonces de la traducción. Para valorar, por ejemplo, el propósito y la función de la traducción, para valorar cuál es su lector y su usuario meta, que no necesariamente son el mismo, para valorar el momento y el lugar en que se realice la traducción, para valorar los requisitos de quién encarga e incluso a la misma persona que encarga la traducción. Todo esto siempre dentro de un marco histórico-cultural particular. Todo esto, dicho sea de paso, también son parámetros que se toman en consideración de manera más o menos consciente al realizar también cualquier otro tipo de traducción. Es decir, estos son principios de los que debe partir cualquier traductor al traducir cualquier cosa, ¿verdad? Desde este letrerito que tenemos aquí, ¿verdad? Hasta el libro completo. Aceptar es aquí precisamente donde se notan las ventajas, o desde mi punto de vista se notan las ventajas y lo favorable que es tener una sólida formación como traductor, ¿no? Y no necesariamente como traductor literario o como traductor científico, sino como traductor primero, ¿verdad? Y eventualmente como traductor que se especialice en algún área. Ya que no es posible efectuar la valoración de todos esos elementos o aspectos contextuales si no se cuenta con las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas adecuadas para llevar a cabo esa tarea. A menos claro, y esto es, digamos, esto es el otro camino, que es mucho más largo, ¿verdad? Que es si uno cuenta con un significativo número de experiencias de prueba y error, ¿verdad? Que le hayan permitido a uno acumular ciertos conocimientos de manera empírica y que eventualmente le ayudarán a responder a cabo de cierta cantidad de años, ¿verdad? Pueden ser más, pueden ser menos, de una manera adecuada a lo que se espera, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, la formación no es que le resuelve a uno todos los problemas, pero sí le enseña vías más cortas para resolver problemas y para enfrentarse a la traducción de textos, en este caso literarios. Lo otro es, pues sí, pruebe, ¿verdad? Pruebe como puede salir bien, puede salir mal, ¿verdad? O como uno puede salir buena, la otra puede salir no tan buena y la otra peor. Bueno, pues aceptar esta dimensión razonada a la vez que situacional del acto traductor y sus implicaciones posibilita plantear maneras conscientes y fundamentales de abordar la traducción de literatura. Y ahora sí, tomando las traducciones que elaboré como ejemplo, ¿verdad? La aplicación de los principios que hasta este momento he planteado llevan al estudio, o más bien al estudio de la situación, ¿verdad? Y al estudio de cuáles fueron las demandas que toda esa situación supuso para el acto de traducir, y entre esas demandas, o más bien esas demandas, o esos elementos situacionales, básicamente demandaban tres requisitos fundamentales de la traducción de estos microrelatos. El primer requisito, que las traducciones hicieran referencia e informaran de manera objetiva y estructurada sobre los objetos, los fenómenos y acontecimientos del mundo tal y como se presentaban en los textos originales. Es decir, por principio, que no eliminemos nada solo porque no se vaya a entender. Si se hace referencia a algún personaje muy familiar para los ingleses de aquella época, pero que para nosotros es totalmente desconocido, bueno, pues eso no lo puedo eliminar, eso tiene que trasladarse. Lo segundo, que exhibieran o reprodujeran en la lengua mente el estilo singular de cada escritor traducido según se percibiera en los textos originales, que es básicamente a lo que se refirió ya Sherry, y en Gabriel también en parte, el tratamiento de la lengua como medio de caracterización, ¿verdad? No solo del personaje, sino de repente si la intención del autor es también tratar de brindar un panorama o un retrato de una época a través de todos el uso de la lengua que hace a través de sus personajes y de sus narradores, pues bueno, eso debería cuando menos intentar trasladarse. Y el tercer requisito era que no hubiera ninguna mediación entre el lector meta y el contexto cultural referido en los relatos originales ni otros aspectos particulares. Es decir, que si yo dejaba que el personaje, que histórico, pero que en estos momentos y en este lugar nadie iba a entender quién era, no tener idea, no se podía agregar una nota del traductor para explicar, ni una expansión mediante paréntesis, en fin.
el personaje tenía que quedar básicamente sin mayores explicaciones que las que tenían en los textos originales. Pues bueno, luego de analizar, o más bien el análisis de esas demandas, permitió identificar que lo adecuado en este caso era realizar una traducción que en terminología de Christiane Nord se denomina como documental exotizante. Este tipo de traducción se define como en principio como un metatexto, esto es un texto, para motivos prácticos de la traducción, una traducción que se autodenomina a sí misma como traducción, es decir, que se revela como traducción, no quiere pasar o no quiere crear la ilusión de que es un texto original, es decir, no quiere crear la ilusión, en cuanto a que se referían Sherry y Gabriel de Dickens, de que estoy leyendo a Dickens, porque Dickens no escribió en español, ni escribió hace 2 años. Entonces, no puede uno estar leyendo a Dickens, ¿verdad? Entonces no creemos esa ilusión en el lector de que va a leer exactamente a Dickens, ¿verdad? Sino que está leyendo una traducción de Dickens. Y por ende, pues, un poco. Por ende les decía que no podía había que dejar entonces el entorno de la cultura de partida intacto en este tipo de traducción documental exotizante para crear precisamente una impresión de extrañeza exótica y distanciamiento cultural en la audiencia meta. Es decir, que si yo no, o sea, que si aquel personaje que estaba en el original no se conoce ahora, no se sabe quién es, hay que ir a buscar mucho o a googlear, como se hace ahora, ¿verdad? Quién era aquella persona, pues eso es precisamente lo que se intentaba, no revelarlo por ningún medio. Este tipo de traducción se entiende como documental, nuevamente haciendo referencia a Nord, en el sentido de que cambia la función comunicativa del texto de partida, es decir, lo que es apelativo en el texto de partida, por ejemplo, porque recuerda a los lectores su propio mundo, este personaje que sigo haciendo alusión, que los lectores ingleses de aquella época encontraban un familiar que conocían perfectamente. Bueno, como la función cambia al traducir, el texto, la traducción quiero decir, se vuelve informativa para los lectores meta, es decir, ya que muestra cómo es la cultura de partida, pero sin explicarla. Adicionalmente, este tipo de traducción se centra también en la representación de la forma, perdón, en la reproducción de la forma, del contenido y de la situación del texto original, lo cual implica, y es importante en este caso, que la traducción se percibiera, lo que les decía antes, como un texto que proporcionaba información sobre un espacio ajeno y que muestra al lector cómo es la cultura de origen, pero sin explicárselo. Básicamente, quien no lo entienda y siente curiosidad, pues irá a tratar de ver qué es lo que se está diciendo ahí o quiénes son los que están hablando, en fin. Y el que no siente curiosidad, pues bueno, se quedará sin saberlo. Eso ya dependerá del lector, ¿no? Bueno, pues considerar de previo la situación, así como la adopción de un enfoque consecuente con esa situación, junto con el obligatorio estudio de las particularidades de los textos en su conjunto, condujo a la identificación, en este caso, de problemas traductológicos, varios de los cuales ya Sherry y Gabriel han apuntado, que ofrecían los textos originales y, en consecuencia, al planteamiento de técnicas de traducción específica para cada tipo de problema específico. Así, por ejemplo, ante la presencia de elementos de tipo cultural e histórico, se acude a técnicas, pues, digamos, muy tradicionales, como es el uso de equivalentes acuñados, a la traducción literal, y a otra que de repente no es tan, digamos, tan tradicional en este caso, que es la creación. Pero vean que estas técnicas, que son de repente más tradicionales y de repente menos tradicionales, conviven en el mismo texto o en los mismos textos porque la situación lo demanda. Ante la traducción, por ejemplo, de símbolos, como lo pueden ser fenómenos de la naturaleza, cuerpos celestes, momentos del día o del año, partes del cuerpo, lugares, nombres, apellidos, objetos, personajes, condiciones físicas o enfermedades, plantas, como mencionaba Gabriel, animales, criaturas mitológicas, entre otras, se aborda principalmente en este caso por medio de equivalentes acuñados. Eso
principalmente porque digamos que el tiempo, y esa sí es una ventaja del tiempo, el tiempo ha permitido que se acuñen equivalentes de aquellos fenómenos que de repente en su época no tenían esos equivalentes. Ante el uso de una sintaxis específica en los textos originales se optó por la reproducción de patrones de distribución de complejidad y extensión oracional, haciendo la distinción respectiva entre las oraciones de los narradores y de los personajes, y siempre teniendo en cuenta las posibilidades de la lengua meta, que es el español en este caso, pero sin limitarse a ellas. Esta reproducción de estos patrones presentes en los originales es un elemento que puede digamos, provocar esa extrañeza en el lector meta, porque claro, un poco si se reproducen esos patrones que son propios del inglés, puede que en español suenen poco naturales, suenen artificiales, pero precisamente este tipo de traducción eso es lo que busca, provocar esa extrañeza en el lector, dar a entender que yo no estoy leyendo a alguien que vive a 100 metros de mi casa, ¿verdad? Y que de repente ni siquiera es contemporáneo a mí, ¿verdad? Porque utiliza palabras o utiliza estructuras sintácticas en este caso que no comprendo porque hay una distancia en el tiempo que me lo impide entender, lo que ya no es usual utilizar. Al traducir el lenguaje marcado de los personajes, se acudió a vocabulario coloquial, con la salvedad de que es un vocabulario coloquial pero no localizado, para que se evite generar, digamos, esas asociaciones con colectivos de hablantes específicos. Se utilizó también el uso de equivalentes acuñados, en el caso sobre todo de la terminología, lo que demandaba la situación, a un lenguaje que imitara el discurso oral y a las marcas con una carga dialectal tan análoga como fuese posible, nuevamente sin localizar, y no necesariamente, como explicaba Sherry, en los mismos lugares o en las mismas palabras en los que se marcaban los originales. Al traducir el lenguaje figurado, las imágenes sensoriales y la fraseología, se volvió a recurrir en este caso a la traducción literal y al uso de equivalentes acuñados. Bueno, estas soluciones que planteo o que planteé en ese momento o que me demandaba en ese momento la situación de traducción fueron aplicadas de manera sistemática a lo largo de los, siempre que se necesitara por supuesto, a lo largo de los 20 microrelatos. Ello no quiere decir que no hubiera momentos en que hubiera que hacer ajustes o cambios o mejoras, ¿verdad?, a lo largo del proceso, es decir, tampoco es un proceso lineal, ¿verdad?, de principio a fin, sino que digamos, el mismo proceso va retroalimentando y diciendo que se necesita o cómo se necesita eso, y claro, la intervención de revisores y colaboradores, y Sherry la primera, ¿no? Y bueno, todo esto permitió, o por lo menos intentar, darle a todo el volumen una cierta consistencia en términos traductológicos, que bueno, espero haber alcanzado. Esta consistencia no solo en el uso de los diferentes recursos lingüísticos, ¿verdad?, que se usan en cada, o a los que se acuden en cada una de las traducciones, sino también una consistencia entre la antología como un todo y la manera en que se pretende que se inserte en el conjunto de otras antologías de microrelato en este medio en el que nosotros nos encontramos, es decir, que se entienda como un texto literario y que se entienda como microrelato también. Y bueno, eso es de momento todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias. A continuación, el doctor Gabriel Baltodano hará la entrega oficial del ejemplar de su libro al autor. Don Gabriel, don Francisco. Para hacerlo con toda la formalidad. Bueno, pues con muchísimo orgullo y entusiasmo hacemos entrega del libro, no solo a su autor, a Francisco Vargas, sino a la comunidad universitaria y al país. Ojalá que todos los lectores, sobre todo los amantes de la literatura, de la buena literatura, encuentren en este texto y en estas versiones que ha preparado Francisco con mucho empeño, y ya se ve también que con mucho método, pues una lectura ociosa, una lectura agradable. Y aquí está el libro, Francisco. Bien, ahora abrimos un espacio de diálogo entre los presentadores, el autor y el público que nos acompaña acá en la sala, en caso de que haya preguntas o comentarios.
Muchas gracias. ¿Lo querés usar? Sí. Adelante. Muchas gracias por las conferencias. Mi pregunta va más hacia lo coloquial, porque creo que quizás es menos difícil traducir a aquello que es universal de un lado a otro. Niño es child. Pero chiquito, guagua es otra cosa. Yo soy de padre ecuatoriano, madre tica, y mi abuela, me acuerdo, tica los chiquitos y mi abuela ecuatoriana los guaguas. Entonces se referían a los niños. Y entonces para el traductor, bueno, ¿se traduce un coloquialismo neutral o se traduce un coloquialismo tico? Porque digamos, yo leo a veces he leído Walter Matley en español, pero es un traductor obviamente español. Gilipollas y no sé qué otras cosas ahí, digo, pero eso es de España o de Sevilla, no sé. Y el traductor entonces trata de hacer un coloquialismo neutral, o bueno, soy peruano, entonces voy a traducir a lo peruano, o soy tico, voy a traducir a lo tico. Bueno, en principio hay que decir que en ese sentido creo que la traducción de literatura está igual, ese es otro punto de confluencia entre la traducción de literatura y la traducción de cualquier otro tipo de textos, ¿verdad? Esto está inserto dentro de un mecanismo o un sistema más grande que en buena medida condiciona las opciones que uno pueda tener, es decir, tendrá un editor y una casa editorial que tienen un plan editorial, tienen un programa, tienen unos lectores meta, y que eventualmente te pueden decir, no, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no va a funcionar, ya está, lo cambia o no. Es decir, hay un cierto condicionamiento que puede venir desde afuera. Alguna vez, se me olvidó el nombre de este traductor alemán de literatura centroamericana, pero bueno, él decía que en algún momento tradujo una novela policíaca, creo, una novela negra. Claro, depende mucho de ese tipo de expresiones, ¿verdad? De la coloquialidad del lenguaje, incluso del argot, del tiznismo, etcétera, etcétera. Y bueno, él precisamente para no herir la susceptibilidad de los lectores, básicamente utilizó un lenguaje más neutro, ¿verdad? Y claro, por otra parte tampoco quería, digamos, que se identificara los personajes con unos grupos específicos dentro del entorno meta. Pues cuando llega a donde la editora le dice, ¿esto qué es? Pues es la novela, y le dice, no sé, esto es que se supone que es novela de policíaca, y esto no es una novela policíaca. Si no tiene ese componente, no es una novela policíaca. Y la misma editora, entonces se encargó ella de introducir todo esto, ¿verdad? Entonces, por ahí puede llegar una cosa. Una vez nos visitó aquí también un traductor, Lutz, exactamente, ese es Mark Harman, me parece que era, ¿verdad? Bueno, pues él acababa de traducir, yo creo, una versión de un poemario de Rilke, y le preguntábamos en aquel momento básicamente qué tipo de inglés utilizaba él en esa traducción, porque aparte ya habían varias traducciones en inglés de Rilke y de la misma obra, y decía, pues el inglés más común que pueda, ¿verdad? Para que el público meta lo compre, básicamente lo compre y lo disfrute. Y decían, nos explicaba que ese es un requerimiento nuevamente de la casa editorial. Entonces, claro, el condicionamiento puede venir por ahí, que puede ser más bien, te resuelve la situación de traducción, ¿verdad? Vamos a ver, en mi caso, como Gabriel explicaba muy bien, esto surgió de una iniciativa, digamos, un poco más individual, subjetiva, ¿verdad? Y quien inició la traducción y quien puso esos condicionamientos, digamos que de entrada fui yo. Entonces yo sí tenía la libertad un poco hasta ese punto de escoger qué quería. Pues bueno, estos parámetros que yo me fijé implicaban también optar, como decía Sherry hace un rato, por una opción y por ende desechar las otras, es decir, desechar esa naturalización de la lengua, ¿verdad? Es decir, o homologación, que es utilizar un lenguaje, digamos, coloquial costarricense, porque los lectores del libro van a estar principalmente en el país.
esa opción no me funcionaba porque entonces el lector iba a entender estos personajes pues como costarricenses, ¿no? Como es decir, que estaba haciendo este señor que habla como hablo yo, pero en la Inglaterra, ¿verdad?, al final del siglo XIX, ¿no? Que se hablaban así como nosotros, ¿no? ¿Verdad? Entonces esa no era una opción. La otra opción, la que implica neutralizarlo todo, es decir, usar un lenguaje, digamos, hasta cierto punto estándar si se quiere, neutralizar todo coloquialismo, y imprimir una cierta formalidad incluso a la lengua, pues tampoco era una opción, porque una de mis metas era precisamente trasladar, ¿verdad?, todos esos matices que genera el uso de cierto lenguaje. Bueno, mi opción fue otra, ¿verdad?, fue la de incluir, la única que calzaba con lo que yo quería era incluir, digamos, ciertos coloquialismos, o tomemos incluso así, ciertos malos usos de la lengua en ciertos casos que podrían ser comunes a cualquier hablante del español. Esto que decía Sherry es un buen ejemplo, ¿verdad? En lugar de decir fulano y yo, ¿verdad?, pues antepongo el yo, ¿verdad? Yo, burro por delante. Es un error que podría cometer cualquier hablante del español, ¿verdad?, indistintamente de dónde se encuentre. Entonces había que jugar con eso, en mi caso, ¿verdad?, un cierto equilibrio de incluir todas esas incorrecciones en determinados momentos, pero que no fueran incorrecciones propias de un grupo lingüístico específico, para que no se superpusieran identidades que no venían al caso. Pero como bien decía Sherry, esa es una opción, ¿verdad? Es decir, en cada momento y con cada encargo uno debe sopesar, ¿verdad?, todas las demandas de esa situación, todas las demandas incluso de sus clientes, de los lectores meta, y ver cuál solución de las tantas que hay se acopla a lo que yo necesito, ya sea localizarlo, como el ejemplo que nos ponía usted, de todas estas traducciones de español que evidentemente es de España, ¿verdad?, de la variante española, pues porque van direccionados allá, ¿verdad? Y si nos llegan aquí es porque no hubo otro medio de que llegara aquí, como las películas antes, ¿verdad?, que veíamos aquí en Semana Santa y todos hablaban como en España, porque no había otra forma de que llegaran aquí dobladas. Pero para terminar, vuelvo al inicio, ese es otro punto de confluencia con cualquier otro tipo de traducción, ¿verdad? La traducción de páginas web, ¿verdad?, de los buscadores de Google, que se localiza dependiendo de dónde esté. Nada más un dato simpático, ¿no? Pero a propósito de lo que plantea Francisco, una pequeña adición. También hay gestos políticos. Yo no sé si Marianela recuerda el caso, hay una editorial argentina, una editorial artesanal que se llama, no sé si Ediciones Chapita o Colección Chapita, ¿verdad?, que en Ediciones Chapita, que es un modismo, ¿no?, los argentinos, chapa es loco, un poco demente, ¿no? Y entonces tienen una serie que tienen traducciones, que son traducciones, digamos, más estandarizadas, pero tienen una serie que se llama Traducciones Chapita, sobre todo de poesía, porque claro, es un gesto de resistencia. Entonces traducen poesía contemporánea y la traducen en voz y con lenguaje coloquial, y, ¿verdad?, totalmente marcada para el contexto argentino, porque es también, digamos, un gesto de edición y tiene un contenido político, ideológico. ¿Alguna otra persona con alguna pregunta o comentario? Francisco. Muchas gracias, Carlos. Un gusto volverlo a ver. Igual. No sé, pregunto, tengo esa duda. Mencionaron Dickens, Lovecraft, Poe. O sea, son autores cuyos textos deben de haber sido traducidos al español. Pregunto, ¿los textos o los cuentos que aquí presentan, los relatos, nunca habían sido traducidos al español de esos autores? Bueno, ya me estás diciendo que sí. Entonces, ¿qué diferencia puedo encontrar yo en la traducción suya con respecto a la traducción que hubiera hecho X persona sobre textos, de estos autores, al menos que se mencionaron, que son bastante famosos? Debe de haber otros ahí también. Bueno, hay digamos, varios elementos que las diferencian, sin que eso implique que sean mejores
peores. Lo primero es un poco lo que hacía alusión Gabriel, el hecho de que estén reunidos, ¿verdad? Los enmarca de una manera diferente, es decir, quien los lea los va a leer de una manera diferente, porque ya eso les da un contexto diferente, ¿verdad? Y lo otro, claro, vuelvo a la misma idea, es lo que hace cualquier traducción diferente de la otra, ¿verdad? Que se den una situación bajo unos condicionantes, en este caso sí bastante específicos, que en buena teoría tienen que generar una traducción X, ¿verdad? Adecuada a esa situación. Ahora, puede que se asemejen mucho a otras traducciones, ¿verdad? Porque eventualmente o anteriormente puede que esas mismas condiciones o condiciones muy similares se hayan generado en otro momento. De momento lo que recuerdo, bueno, los cuentos, los de Hemingway, sí, hay muchas versiones, pero de momento recuerdo una traducción de este cuento al que se refieren Sherry y Gabriel, del de Dickens, The Artful Touch. También hay un por internet, que lo que hace precisamente es un poco lo contrario a lo que yo hice. Lo que hizo fue anular un poco todas esas marcas por un lado, y por otro lado hacer explícito las connotaciones de ciertos elementos, ¿verdad? Hay una cantante, me parece que era sueca, de ópera de aquel momento, que se llama Jenny Lind, bueno, no sé si alguno conocía a Jenny Lind o conoce a Jenny Lind, ¿verdad? Es una figura un poco, supongo que desconocida para el 95% del lector común, y del no común también. Y bueno, en esta traducción sí que se especifica, se pone simple y sencillamente adelante, ¿verdad? Se añade la soprano Jenny, ¿verdad? Que eso era evidente para el lector de aquella época, pero para el de acá no. Bueno, pues desde esa situación, lo que uno presumiblemente o razonablemente entendería es que la situación en que se produjo esa traducción requirió, demandó ese cambio, ¿verdad? Ahora, para ver, digamos, traducciones diferentes, las diferencias más específicas, pues habría que analizar múltiples traducciones y ver en qué se diferencia. Muchas gracias. Muy bien, para dar por finalizado este evento, agradecemos al autor Francisco Vargas Gómez su confianza en nuestro sello editorial para publicar su libro, a los presentadores su participación y sus valiosos comentarios sobre el libro Una artimaña sublime, microrelatos en inglés del siglo XIX y principios del XX, traducidos al español, y por supuesto también a quienes nos han acompañado en la transmisión en línea. Les recordamos que este libro, así como el resto del catálogo de la de UNA, se encuentra disponible en la librería UNA, en el campus Omar Dengo y en nuestra página web. En este caso particular, la obra está disponible como libro impreso y también como libro electrónico. Además, el libro electrónico se puede comprar en la plataforma Unebook de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas para la distribución y venta de libros de editoriales universitarias españolas y ahora también de las latinoamericanas y costarricenses. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.